Es un tema que preocupa, no queremos alarmar, pero sí ocuparnos de la situación que afecta a todo el territorio nacional, porque también falleció... O a gran parte. O a gran parte, sí, gran parte. En realidad se están sucediendo los casos en las zonas donde históricamente suceden. No hay provincias. Es más, podemos hasta resaltar que Misiones es considerado una de las provincias endémicas y hasta el momento no ha habido ningún caso. ¿Qué pasó en Gualeguaychú? Bueno, en Gualeguaychú se conoció hoy en Entre Ríos, que es precisamente otra de las zonas, junto con Buenos Aires y Santa Fe, de la zona centro, donde se denomina esta zona endémica de casos de hantavirus. El Ministerio de Salud confirmó que se registró la primera muerte. Según la información publicada por Diario El Día, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó a instancias del Instituto Malbrán de Buenos Aires un caso de un trabajador de la zona rural del departamento de Gualeguay que fuera internado en una clínica privada de Gualeguaychú. Este caso no posee las mismas características, sí confirmaron que los hechos conocidos en Epuyén, en Chubut, por lo que se considera un caso autóctono. Con respecto a cómo o dónde se podría haber contagiado, aún no hay demasiadas certezas. Se cree que fue en esta zona rural de Gualeguay donde este muchacho estuvo trabajando. Por otro lado, desde el sur del país, también se conoció que en Epuyén ya se concluyó con la extracción de sangre masiva de los 96 pobladores que permanecen en aislamiento selectivo. Y todas estas muestras van a ser remitidas también al Instituto Malbrán, según confirmó Telam, para conocer si es que alguno de ellos es portador del virus y a partir de allí hacer otro tipo de trabajo. Son 28 los casos que se dieron en Epuyén, 26 más 2 fallecimientos, 26 que están siendo monitoreados, más 2 fallecidos. Las 96 muestras, como decíamos, van a ser enviadas al Malbrán para ser sometidas al proceso de laboratorio, con lo que se espera ganar unos 10 o 12 días para enfrentar el problema, indicó el ministro de Salud. Bien. Decíamos y repasamos, como para tenerlo claro, regiones endémicas son 4 en nuestro país: norte, centro, noreste y sur. Bien. En el norte, Salta y Jujuy. Son las 2 provincias donde en los últimos 5 años se han registrado casos en el noroeste argentino. Descartamos las otras provincias del noroeste, Jujuy y Salta. Vamos a repasar datos oficiales del Ministerio de Salud en base a las estadísticas del 2003 al 2019. Estos fueron los casos. En el norte, zona norte, Salta y Jujuy, 191 casos en Salta y 97 en Jujuy en los últimos 5 años. Región sur, Chubut, Río Negro y Neuquén, las 3 provincias donde se dieron casos en los últimos 5 años, esos son los números. 26, 19 y 5. De allí que preocupe lo que pasa en Epuyén, porque ha igualado el número de toda la provincia de los últimos 5 años en solo un mes. Seguimos repasando las regiones. Región centro, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Fíjese la cantidad de casos que hubo en los últimos 5 años en la provincia de Buenos Aires, sumando también la ciudad autónoma, sumando Cava, 192, casi 200 casos, cabeza a cabeza junto con Salta, 191 y 192. En Santa Fe 41, hasta el momento no se ha registrado ninguno, y en Entre Ríos 20, hasta el momento tenemos uno que lamentablemente terminó en fallecimiento. Y la otra zona, la otra región que le decía es Misiones, donde tampoco se han registrado casos. Vamos a hacer lo que sí, un corte a la jornada de ayer, de acuerdo a lo que se informó en el monitoreo. En Chubut 28 casos. 3 en observación y 10 muertes. Esto es a 16 de enero del 2019, a la jornada de hoy. Temprano esta mañana, esta es la información. Por supuesto, lo que ha ido pasando en el transcurso de la mañana se va a ir actualizando. Pero este es el monitoreo que se ha venido haciendo. Hasta el 16 de enero, 28 casos en Chubut. Hay 3 que están en observación y 10 fallecimientos allí en la zona de Epuyén. Seguimos avanzando para repasar lo que ha pasado en el resto del país. Y fíjese usted, con respecto a los números que mostramos de los últimos 5 años, lo que ha pasado hoy. En Jujuy, un solo caso. En Buenos Aires, un caso, el que se confirmó hoy, de este jovencito de 25 años. Una muerte en Salta ayer, la que repasábamos recién con la profesional. Y la muerte en Entre Ríos, que le contábamos de este joven que estuvo internado en Gualeguaychú. Mario, muchas gracias, pero atención porque vamos a seguir hablando de este tema con Rubén Serchay. Afortunadamente en las placas no está la provincia de Mendoza, Rubén, y esto es importante. De todas maneras, ¿cómo nos paramos frente a esta situación y a este panorama de alerta en varias provincias? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por venir a aclararnos un poco la situación. Gracias por la invitación. Bueno, primero sorprendido por el informe que hizo Mario, extraordinario, muy bien, es lo que nosotros tratamos de comunicar, lo ha comunicado en forma brillante.
Segundo, lo que dice vos en cuanto a que Mendoza, incluso podemos sumar San Juan, San Luis, el Cuyo, no es zona endémica. Bien, no son endémicas. El decir no es zona endémica es que no se notifican habitualmente casos. Lo que en el informe ustedes comentaban es que hay zonas donde todos los años hay casos. Lo que puede variar es la tasa de mortalidad, es decir, hay años donde hay más muertes o menos, y lo que puede variar es la situación de un brote. Cuando nosotros hablamos de un brote significa que hay casos relacionados con más de un caso, para empezar, no es un caso aislado, sino hay más de un caso, y relacionados entre sí en un área determinada y en un tiempo dado. Es decir, generalmente es un área pequeña y en un tiempo corto. ¿Qué es lo que ha pasado en Epuyén? O sea que lo sorprendente de este brote en Epuyén es el número de casos que se han producido, una tasa de letalidad de más del 30%, que es considerada alta, y bueno, y la presencia ya conocida de hace algunos años de la posibilidad de contagio interhumano. Claro. Cuando recién ¿Cómo es eso? Claro, A ver, el contagio interhumano, ¿qué es lo que genera que quizá el miedo y la preocupación? Porque puede llegar al peor de los finales, ¿no? Como es la muerte, como es el deceso. Claro, cuando recién se conoció el hantavirus, no se conocía la posibilidad de este contagio interhumano. Sí, del contagio con el ambiente contaminado por el virus del ratón colilargo, que es el portador. Claro. Por otro lado, quiero aclarar que el ratón colilargo se ubica en determinadas zonas donde ecológicamente tiene alimento y tiene condiciones de humedad y temperatura adecuadas para que se multiplique. Y no casualmente este brote se está produciendo en esta época del año porque es donde el ratón se multiplica más. Es decir, dentro del año, primavera y verano son las estaciones donde el ratón aumenta en número, yo diría geométricamente. Claro, en invierno jamás hablamos de esta enfermedad. Y generalmente en invierno hay gran mortandad de ratones por las condiciones climáticas, entonces se limita el número. Por otro lado, no todos los ratones colilargos están infectados, se calcula alrededor de un 5%. Lo que pasa es que cuando hay mucho número, ese 5% en número absoluto es elevado. Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué hacemos si tenemos planificado un viaje a lugares donde está justamente este brote, ya sea al sur, Entre Ríos, Salta? Sí, yo diría más que todo, hay que tener? En situación de brote, específicamente como el de Epuyén, lógicamente, si hay una medida de aislamiento o cuarentena de la población, uno no va a tratar de ir a ese lugar, porque está limitado todo, ¿no es cierto? Ahora, no hay que confundir toda la provincia. Chubut es grande, las provincias patagónicas son grandes en general y la mayoría de las zonas no son de riesgo. Claro. Entonces, los otros días para nosotros... suspender unas vacaciones. Claro, bueno, ir le cuento una anécdota. Pasado. Hace poquitos días nos llama una persona que había venido con fiebre y había estado en las grutas. Claro. Por supuesto que era un cuadro viral respiratorio que no tenía nada que ver con hantavirus. Pero la gente, uno dice Chubut y asocia que toda la... No, esto hay que aclararlo porque incluso el daño que podemos hacer en una mala comunicación para el turismo, en una época donde hay mucho turismo, es muy elevado. Totalmente. Entonces, debemos ser veraces, debemos ser concretos y basarnos en evidencia y no generar un temor infundado. ¿Cuándo nos preocupamos, Diego? Cuando tenemos ese síntoma que es inconfundible, si se Claro, quiere. En realidad no es tan inconfundible, Laura, porque muy general, claro, al comienzo estas enfermedades forman un grupo que nosotros desde el punto de vista epidemiológico llamamos síndrome febril inespecífico. Claro. Porque la persona tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puede tener dolores abdominales, lo cual se puede confundir al comienzo con cualquier enfermedad. Por eso donde acá nosotros tenemos que hacer hincapié es de dónde proviene la persona, si ha estado expuesta o no a alguien con la enfermedad, en este caso del sur, y en el otro tema es si por sus actividades, ya sean labores habituales, trabajo rural, ¿no es cierto?, se ha expuesto accidentalmente o eventualmente la otra posibilidad es que una persona haya viajado a un sitio donde acampó o hizo turismo aventura o lo que se llama ecocamping, que es acampar no en sitios habilitados donde está todo adecuadamente preparado, sino que pone a lo mejor una carpa o una bolsa de dormir en el medio de un área rural y ahí sí el riesgo, por supuesto, es mayor. Bien, si tenemos una persona afectada con esta enfermedad aquí en la provincia de Mendoza, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Dónde sería derivado? ¿Dónde queda
queda internada Perfecto. la persona. Nosotros, si llegara la posibilidad, poco probable, pero que puede existir en teoría, sí, ¿no es cierto?, que llegue una persona que ha estado en contacto con una persona enferma en un lugar donde ha habido un brote, bueno, los síntomas iniciales, los que hablábamos, son inespecíficos, pero esa persona ya alertada, porque generalmente sabe de dónde viene y los riesgos que se expuso, va a consultar. En ese caso, el médico, a través del interrogatorio, lo primero que va a preguntar, además, qué es lo que siente, qué es lo que padece, de dónde viene o dónde ha permanecido en los últimos tiempos. Ahí yo en la introducción escuchaba el doctor que declaraba varios meses. En realidad no es tan largo. El periodo de incubación en general, digamos estadísticamente, se calcula que más de 30 días ya es raro. Si no ha tenido síntomas, pasados los 30 días, es raro que tenga riesgo. Entonces podríamos poner como punto de corte alrededor de un mes. Bien. Dentro del mes anterior investigamos por dónde ha permanecido, dónde ha viajado, si se ha expuesto o no a alguna actividad de riesgo. Eso, sumado al cuadro sintomático, hace que uno tenga la sospecha. Y ante la duda, el paciente se interna. Se le hacen análisis generales que no son específicos, que pueden orientar, y en el caso que este paciente presentara signos de descompensación, que en el caso del sur es la falla de insuficiencia cardiorrespiratoria, ahí sí debe ingresar a terapia intensiva, donde las medidas son de sostén. Es decir, al paciente recibe medidas generales, exactamente, que todos sus sistemas orgánicos funcionan dentro de un nivel adecuado y aguantar hasta que esta persona con su sistema defensivo, sistema inmunológico, solito vaya controlando la infección. O sea que no hay ni una vacuna ni una droga específica. Eso. Pensaba mientras hablaba en tema de las vacunas que tenemos una gran cantidad para combatir diferentes enfermedades, pero todavía para este tipo de enfermedades son enfermedades poco frecuentes, incluso a nivel mundial, entonces todavía no hay un desarrollo de la vacuna. ¿Pueden afectar a tanto niños, jóvenes y adultos? Exactamente, si bien la población que tiene más riesgo es la población que trabaja en tareas rurales, o que hace este tipo de exposición, claro, que es el caso de Buenos Aires es puntual, y los casos que ha habido en Entre Ríos, en Salto, Jujuy, son gente que ha estado haciendo tareas rurales, y allí, lógicamente, el riesgo es más frecuente. Seguro. Gracias, Rubén.